Vamos a dar comienzo a la última sesión de este curso de verano organizado por la UNED y me van a permitir simplemente unas palabras de agradecimiento a Felipe González. No necesita presentación, todos ustedes saben quién es y quién ha sido. Simplemente le quiero transmitir en nombre del rector nuestro agradecimiento por participar en este curso de la UNED, por venir a una actividad organizada por nuestra universidad y, bueno, pues esperemos que esté en buena compañía, rodeado de amigos, de estudiantes, de público que asiste a nuestros cursos de verano y, bueno, pues que es muy bienvenido siempre a nuestra universidad y encantados de tenerle con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Pues, si os parece, comenzamos. Hemos querido plantear esto como un diálogo. Presento también, por supuesto, presento primero y le doy de nuevo la bienvenida al presidente González, que yo creo que su trayectoria europeísta es conocida y está fuera de toda duda. Recordaba ayer, y lo hemos subido, creo, al curso con los materiales, creo, ¿no? JJ. Un informe muy interesante que hizo en el año 2010, se publicó en el 2010, pero fue un ejercicio de reflexión que le pidió el Consejo Europeo a él y a presidió un grupo de personas sabias. Eso decían, ¿no? Con un ejercicio de reflexión sobre el futuro de Europa. Y recomiendo a los aquí presentes que le echen un vistazo a las reflexiones que se hicieron en el año 10, hablaremos un poco también aquí de ellas, sobre los retos que plantea Europa. No quiero tampoco hacer spoiler, pero ayer dijimos que el problema del paciente europeo es que está sobrediagnosticado, ¿no? Y que quizá necesitamos mucha más acción que reflexión ya en estos momentos, pero de eso precisamente estamos encantados de tenerle aquí, presidente, porque es la capacidad que has mostrado a lo largo de toda tu trayectoria, no solo de la reflexión, sino de la reflexión implicada en la acción, que es lo que nos falta a los académicos, ¿no? La capacidad de convertir nuestra, digamos, inteligencia, académica, si la hay, en inteligencia operativa y en producir resultados. Y por eso yo creo que este es un broche fantástico para este final de curso, especialmente además en el marco, y creo que la directora de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez Sampere, quizá también quería darte la palabra, Rocío, para contar que estamos aquí como parte de un ciclo, ¿no?, de actividades de la Fundación que tienen que ver con el 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión y de la entrada de España en las entonces comunidades europeas, ¿no? Como quizá un poco como preámbulo de cómo queremos enmarcar esta conversación. Así que, Rocío, también, si te parece, te doy primero la palabra antes de que empecemos la conversación. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Nacho se lo sabe porque es patrono de nuestra fundación desde el origen, pero muchas gracias también a la UNED por invitarnos a participar en este curso de verano sobre Europa, que efectivamente, como estaba contando ahora mismo José Ignacio Torreblanca, se enmarca dentro de una campaña, un ciclo que la Fundación Felipe González ha llevado a cabo este año, que todavía además no se ha terminado, porque, como ustedes saben, el 12 de junio de este año 25 se cumplieron 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España y Portugal a las entonces comunidades europeas, hoy Unión Europea, ¿no? Es una campaña que hemos llamado del verde al granate, 40 años siendo europeos, porque yo creo que muchos de los que sois estudiantes, de los jóvenes que estáis aquí, que también nos están viendo online, no sabréis de qué hablo, pero yo todavía lo recuerdo, este pasaporte que tenéis, que es granate y que nos abre las puertas para ir por el mundo, pues no lo hemos tenido siempre, ¿verdad? Yo, mi primer pasaporte fue un pasaporte, y tampoco soy tan mayor, o sea, era un pasaporte verde, mucho más grande, de formato así como más rugoso, no sé, los que os acordáis. Y en parte el esfuerzo colectivo que hizo toda la sociedad española, pero también muchos de sus dirigentes, y en especial el protagonismo del presidente González con la firma de este tratado de adhesión, pues nos permitieron este símbolo que es el pasaporte cambiarlo, y hoy en día pues tenéis el que los jóvenes conocéis, ¿no?, que es con el que habéis nacido, que es este pasaporte granate, pero eso no fue ni gratis, ni venía dado, ni era porque sí. Eso nos lo tuvimos, como todo lo que vale la pena,
nos lo tuvimos que trabajar y fue fruto, insisto, de un esfuerzo grande y colectivo, ¿no? Entonces, a mí, presidente, me gustaría empezar por ese recuerdo, ¿no? Primero, por pensar lo que era tener este pasaporte verde, ¿no? Una España, digamos, que durante siglos estuvo un poco aislada, ya la dictadura fue la brocha de este aislacionismo con Europa. ¿Qué significaba la idea de Europa entonces? Y, por tanto, cómo se llega luego con el régimen del 78 y la transición a toda la transición que nos consolida como democracia, cómo se articulan y se lideran estas negociaciones, de las que vamos a hablar un poco más, supongo. Sí, por enmarcar. Yo estaba recordando, Rocío, eso, precisamente con el 40 aniversario. Yo soy del 68, por lo tanto, cumplí 18 años en el año 86, o sea que mi mayoría de edad fue un buen regalo el que se nos hizo a mi generación, el de poder entrar en nuestra mayoría de edad ya como miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Pero pensábamos, es cuando hablábamos de esta charla, quizá teníamos la curiosidad de preguntarte, presidente, cuando tenías 18 años, ¿qué era Europa para ti? Antes hemos escuchado al señor Borrell decirnos que estaba haciendo discursos sobre España y Europa en el Colegio Mayor. Con 18 años, ¿qué representaba Europa, verdad, para alguien? Para mí, bueno, primero, ya que habla de Borrell, Borrell estuvo durante todo el tiempo de mi gobierno conmigo, desde secretario de Estado hasta ministro. Y tiene mentalidad de ingeniero, porque es ingeniero aeronáutico y no cabe duda de que eso condiciona. Se le ha olvidado dar un dato que es curioso y ahora vuelvo a los otros. Ha hablado mucho de China. China produce, literalmente, produce tantos ingenieros de software, China sola, como el resto del mundo junto. Que tengáis un dato para poder medir de qué van unas y otras cosas. Tanto, ¿cómo lo pensaba yo? Más bien aspiracionalmente, verán. Les voy a confesar algo que no se van a creer, pero como no se lo van a creer, se lo digo. A mí me ha interesado siempre la política y nunca me ha interesado tanto el poder, que es el instrumento de transformación político por excelencia. Pero la política sí me ha interesado y no me he podido despegar de eso, de tal manera que me quería ir de la política, de la política de poder. Después de las primeras elecciones, cuando empezamos a discutir la Constitución, quería hacer un congreso, es decir, ya hemos cumplido con lo que había pasado en Suresne. Por tanto, quiero decir que hay un problema de carácter. Yo tenía una más vocación aspiracional. A mí me interesaba Europa para acabar con la idea de España como una anomalía. Este sentimiento de pasar la frontera, ya en aquel momento había hecho alguna prueba, de pasar la frontera y sentirte oprimido cuando entrabas en tu casa y libre cuando pasabas la frontera francesa, fuera de la manera que fuera. Pues, contesto ahora algo que decía antes Rocío, del pasaporte, ¿no? No siempre con pasaporte, a veces eran con pases comprados o como se pudiera pasar la frontera. Pero ese sentimiento me provocaba mucha irritación. Yo no era de una familia socialista, mi padre era un republicano hazañista, mi madre no era ni lo uno ni lo otro, no tenía ninguna vinculación política. Entonces yo iba buscando en el espacio político, ya en aquella época, con quién podía coincidir más para rellenar mis aspiraciones, o con quién coincidía menos. Y obviamente iba por exclusión, buscando un hueco que encontré en un partido que prácticamente había dejado de existir operativamente, que era el Partido Socialista, después de muchas represiones y no sé qué. Nos metimos ahí y la verdad es que, hoy puedo decirlo, reconstruimos el partido. Lo reconstruimos casi desde cero. Algunos que quieren más o menos liquidar esa experiencia, dicen, pero el Partido Socialista lo reconstruimos prácticamente desde cero, unos cuantos líderes. Pero bueno, ¿cómo podría explicar eso que me pregunta Rocío? Yo me encontré con un minero del carbón asturiano en uno de los viajes a Europa, a Bruselas, que trabajaba en las minas era un asturiano de comisiones obreras y del Partido Comunista, era totalmente prototípico, ¿no?
Y me lo encontré en uno de los viajes a Bruselas, de aquellos primeros momentos, pasar el pasaporte del verde a ese rojo, como sea, o granate. Y el hombre me paró con el carácter asturiano duro y dice, oiga, yo quiero agradecerle que me haya reconciliado con mi pasaporte. Y le di vueltas, ¿no? Dice, bueno, el superar el sentimiento de humillación, de pasar la frontera, que te miraran con desconfianza, que fueran con las maletas atadas y tal, con esa migración que yo viví con ellos, además, en Bélgica durante un año de trabajo allí, para él era el gran premio. O sea, que la aspiración no era una aspiración, digamos, tan simple como una vida mejor en términos económicos, porque ellos eran emigrantes en Bélgica. Por tanto, ¿qué impulso nos llevaba a eso? La verdad es que en España es diferente, yo quería transformarlo en España, es homologable a otros países de Europa, no es diferente. Quería cumplir aspiraciones que venían de muy atrás, los Madariagas y tal, venían de muy atrás históricamente. Y también de la comprensión, simplificándolo mucho, de que la España del aislamiento siempre había sido una tortura para los españoles. Nunca había servido para nada. La España abierta a Europa, en primer lugar, y abierta al mundo, era mucho más una ventana de oportunidad y de realización para los españoles. Así que trabajamos muy duramente. Se acaba de ir este Borrell, que era de los que trabajaban duramente, pero es que había muchos ministros del gobierno, muchos, de Bollera, Solchaga, Almunia. Yo me parece que alguna vez lo he comentado, digamos, comprometí para entrar en el partido, en toda mi vida en el partido, a 10 personas, no más. Una de ellas era Almunia y otra Manolo Marín, que era de los que trabajaron en ese momento para el ingreso en Europa. Pero trabajar para el ingreso, no después del ingreso, fue una tarea gigantesca en los meses anteriores, ir preparando todo lo que teníamos que cambiar para incorporarnos, después de firmar el Tratado de Adhesión, que ya era un esfuerzo tremendo, para incorporarnos el 1 de enero del año 86, claro. Eso es, del año 86. Pero, yo te quería insistir sobre esto, ¿no, presidente? Es decir, una cosa es por qué queremos entrar en Europa, y yo creo que no es para acabar como España como anomalía y con esta aspiración, ¿no?, de oportunidad y de libertad, yo te diría casi, ¿no?, algo tan necesario como eso, pero es verdad que el Partido Socialista gana las elecciones el 28 de octubre del 82 y el tratado se firma el 12 de junio del 85 para entrar el 1 de enero del 86, ¿no? Ya habían unas negociaciones empezadas con los gobiernos, sobre todo de Calvo Sotelo. No, empezó con Adolfo Suárez y al frente de la negociación estaba Calvo Sotelo. Que luego que luego es presidente durante un corto periodo de tiempo. Pero claro, yo entiendo que durante esos 3 años, ¿no?, las 4 personas de nuestro país que firman el Tratado de Adhesión son el presidente González, el ministro de Exteriores, Fernando Morán, en esos momentos, Manolo Marín, que el presidente ha citado, y el embajador, que claro, no era embajador ante pero sí, el que está en Bruselas, que era Gabriel Ferrán, si no recuerdo mal, ¿no? Pero entonces, durante estos 3 años, ¿cuáles son los escollos que hay que negociar y con quién de este tratado? ¿Con quién con quién fue más difícil? ¿Con Francia? Como diría Calvo Sotelo, sí, con Francia. Siempre es con Francia. Más difícil. Los prealables siempre son más difíciles. Después, como Francia da la cara, hay algunos que se amparan en eso para también sacar lo suyo. Pero en fin. Pero Calvo Sotelo me recordaba una y otra vez, como ya he estado como negociador durante la etapa del gobierno Suárez, pues decía, pero ya habíamos acordado el 70% del contenido del Tratado de Adhesión y tal. Digo, como en toda negociación, tiene razón. Primero se avanza en lo que no tiene problemas y después se ataja. Al final es lo que tiene problemas. Lo sabe cualquiera, le decía, yo me metía con él, me divertía.
Pues es decir, hasta los que negocian los convenios colectivos saben que se avanzan en temas que son relativamente fáciles y al final es cuando se desatajan los problemas serios. Nos había frenado el ingreso en las comunidades europeas. Le hicimos pagar a Portugal, además, el precio de esas decisiones un tanto arbitrarias que se toman en las comunidades europeas desde siempre, ¿eh? Al que los que hayan oído a Borrell ahora también sabe que algunas son arbitrarias, ¿no? Entonces, y a los portugueses le hicieron pagar una arbitraria, que era, entran los dos países al mismo tiempo, decisión de todos. Bueno, Portugal, digamos, no tenía problemas, o tenía muy pocos problemas, y todos los problemas que tenían lo tenían absolutamente resueltos 3 o 4 años antes de que firmáramos el tratado de adhesión. Pero había que entrar los dos juntos, así que ahí estuvieron esperando los portugueses, porque había que entrar los dos juntos. Entonces, ¿cuáles eran? Los prealables típicamente franceses. Había uno muy serio que tuvimos seriamente que negociar, que era la amenaza del terrorismo de ETA y no sé cuánto, ¿no? ETA, como era serio, porque algunos lo consideraban, bueno, ahora hay algunos que los vuelven a considerar, pero hay algunos que los consideraban como luchadores por la libertad, que era una guerra de liberación, para entenderlo, ¿no? Bueno, eso costó trabajo, pero había sobre todo un prealable, que era una visión francesa que, para que tengan un elemento de cooperación, es lo que ahora va a frenar un acuerdo de Unión Europea-Mercosur. El segundo prealable, que era siempre el agrícola, para entendernos, partía de una base, primero, totalmente equivocada si se analiza con el rigor que hace las cosas Borrell, ¿no? Pero entonces no era Borrell el que llevaba eso, era Carlos Romero, que lo conocía perfectamente. Entonces, y tratábamos de explicarles que la balanza agroalimentaria con Francia, antes del ingreso y después del ingreso, iba a ser tremendamente favorable para Francia. Pero que no tenía arreglo, me acuerdo de algunas de las discusiones con Mitterrand en Doñana. Porque, digo, a veces, una anécdota nos lleva a la categoría, que diría García Márquez, otra vez una anécdota es una tontería, pero esta lleva a la categoría. Bueno, estábamos comiendo en Doñana, pues nos habíamos pasado un día y medio allí, y nos ponen de postre fresas. En febrero. Claro, pasó con los dos, con la fresa y con los quesos, pero la fresa. Fresa en febrero, y el otro me dice, oye, vamos a ver, pero esta fresa, ¿cuánto tiempo llevan en cámara? Digo, no, las han recogido esta mañana. Pero ¿cómo puede haber fresa si estamos a finales de febrero? Digo, para que tú veas lo que es la vida. Estas son de las que vuelcan en los camiones españoles cuando pasan la frontera. Todavía le costaba trabajo comprender el fenómeno. Y claro, en Francia estas mismas fresas parecidas las tendrán en junio, pero estamos en febrero. Bueno, pues los prealables consistían en argumentos tan irracionales como ese, pero que tienen un trasfondo. En Francia, una huelga de los mineros o una huelga de los metalúrgicos, con las crisis que hemos tenido industriales, que han sido terroríficas, se intervenía durísimamente, la policía intervenía durísimamente en Francia. A mí me asombraba cuando cruzaba Francia y veía, pero una huelga de agricultores no la tocaban. Los agricultores se podían llevar las ovejas o las vacas a la Torre Eiffel y no los tocaba nadie. La gente dice, pero ¿realmente es que eran más importantes? No. Hay elementos esencialistas que tienen que ver con el Estado llano, con la Revolución Francesa, con el triunfo de la burguesía frente a la nobleza, que tuvieron que hacer un acuerdo con el, digamos, campesinado, y ocupan esa posición desde siempre. Eso es intangible, la gente no lo puede entender. Yo cuando hoy hace un rato, oí a Borrell hablar de algunos de los temas de la OTAN y qué pasaba y tal, la mayor discusión del 91,
la mayor discusión, y estábamos en Roma, y lo recuerdo como si lo estuviéramos viviendo ahora en el Consejo Europeo, era la convicción, temor, de que si los americanos desplegados en Europa pasaban de 300.000 a menos de 100.000, Estados Unidos se habría descomprometido con la defensa europea. Era una reflexión cuantitativa con razón, dice, ¿cuánto coste son capaces de aguantar los americanos para desentenderse de esto? Por tanto, no es una idea de Trump, que no tiene ninguna salvo las malas. Él tiene, todas las ideas son malas y estúpidas, pero ya era entonces un análisis de qué podía pasar. Era en el 91, en un debate en Roma, con todos los miembros de la Unión Europea. Bueno, entonces, hay algunos elementos que no se perciben en el debate. Bueno, en el ingreso en las comunidades europeas, los prealables eran eso. Y después había intereses que la gente trataba de colar detrás de los prealables, claro, pues de agricultores italianos, por decir algo. Bueno, y les cuento como otra anécdota reveladora, que me reuní con Margaret Thatcher poco tiempo antes de eso, en el búnker que tenían como embajada en Moscú. ¿Por qué en ese búnker? Porque cada año, era por la gerontocracia soviética, iba cayendo, cada año, se iban muriendo los viejos. Y ahí, pues, algunos asistíamos a los funerales. Ninguno asistía como Margaret Thatcher, que asistía con lo que en los tiempos míos de la juventud y de la infancia llamaban medias de cristal, porque todos los demás iban forrados enteros, porque además los gerontócratas rusos, no sé por qué, les daba por morirse en invierno, que hace muchísimo frío. Estar en la Plaza Roja de Moscú con esos fiambres y esas temperaturas, la única que aguantaba eso era Margaret Thatcher. Yo creo que le daba calor ver a la tropa rusa moverse al paso de la Oca, porque ella imaginaba a esos que iban al paso de la Oca en el funeral atravesando el canal y entrando al paso de la Oca en Londres. Ella tenía esas fijaciones. Bueno, me reuní con ella, estuve explicándole las dificultades que estábamos teniendo para ir avanzando en el proceso de negociación, y en un momento determinado me dice, no, vamos a ver, aclaremos. Usted o tú sabes mucho más de este tema que yo, pero yo digo cuáles son mis requerimientos, mis condiciones, lo dejo en manos de un negociador que habla por todos y después compruebo cómo va la negociación. Por lo tanto, no me voy a poder poner al nivel de sus necesidades, pero sí le puedo enseñar una cosa que he vivido. Aquí hay dos negociaciones, una para entrar y otra que empieza cuando se está dentro. Porque como su propio nombre indica, esto se llama tratado de adhesión. Por tanto, las condiciones te las pone el otro. Y tú te adhieres a lo que te están poniendo. Tú quieres entrar en el club, cumple las condiciones del club. Pero algunas son manifiestamente contrarias a la racionalidad o a los intereses de todos y tal. Eso lo tienes que negociar dentro. Y fue exactamente como nos lo dijo desde el minuto uno. Sí. Claro, yo quería insistir. Ahora vamos a lo de Thatcher, ¿no? ¿Qué pasó una vez dentro, ¿no? Y cómo porque esto hasta llegar al momento presente y todos los retos que tenemos encima de la mesa, ¿no? Pero antes de esto, presidente, dos preguntas adicionales del momento de la firma del tratado, ¿no? De hace 40 años. Uno es relacionarlo con el referéndum de la OTAN, ¿no? Que se hizo en marzo del 86. Mucha gente, existe en este país la leyenda urbana escrita 1000 veces y repetida hasta la saciedad, que la población española acabó votando sí porque
quería entrar en Europa, ¿no? Y en cambio yo creo que el presidente, bueno, ahora nos lo cuenta él, por supuesto, pero yo creo que el presidente siempre dice no, al contrario, yo hice el referéndum después de que supiéramos que éramos europeos para no condicionar justamente la elección de los ciudadanos. Yo creo que ese es un tema importante que estaría bien que hoy en este curso debatiéramos. Y la segunda es que hemos hablado de las dificultades, de los prealables, de la agricultura con los franceses, etcétera, de todo el trabajo que supuso. Y claro, las negociaciones siempre son más difíciles al final, efectivamente, pero no hemos hablado de las complicidades, ¿no? También, y especialmente tú como líder del Partido Socialista, tenías muchísimas complicidades con muchos líderes europeos que entiendo yo que estaban por la labor de ayudarnos, acompañarnos a que esto fuera un proceso que culminara con éxito, ¿no? El de la incorporación tanto de España como de Portugal, ¿no? Y te sentiste, digamos, la negociación nos ha quedado claro que fue dura y trabajosa, pero también entiendo que te sentiste arropado, acompañado, alentado por muchos de los líderes europeos del momento. Sin duda, y además con una experiencia previa de relación con esos líderes europeos o internacionales, no entrando al trapo en el primer momento, sino desde mucho tiempo atrás. No tiene nada que ver con esto, pero lo explica. Yo fui el primer extranjero que se sentó en una sesión del Consejo de Ministros de Suecia. Nunca un extranjero, como es lógico, es una anomalía. La invitación era de Palma, que decía, bueno, como es natural, el de Exteriores no está aquí, está viajando por ahí, así que ¿por qué no vienes al Consejo de Ministros? Así que participé en una sesión del Consejo de Ministros. Tenía muchas relaciones bastante transversales. Para comprender el fenómeno de Europa, a mí me tocó 10 años de Consejo Europeo, en el que, digamos, la coincidencia a nivel de Consejo Europeo con los socialdemócratas era muy escasa. Solo estaba Mitterrand durante un largo tiempo, pero los que pesaban eran Helmut Kohl, en Gran Bretaña, pues Margaret Thatcher y después su sustituto. Por lo tanto, no había una coincidencia. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? En Europa era mucho más importante evaluar, digamos, la posición horizontal de cada interlocutor que la posición vertical. Si la posición vertical es izquierda-derecha, tienes una dimensión. Ya te deberías entender de manera natural mejor con un socialdemócrata o un laborista que con un democristiano o un conservador. Eso sería lo natural. Pero si la línea de corte es horizontal, te entiendes mejor con un europeísta, aunque no sea de tu cuerda, que con un antieuropeísta. Eso nos pasaba constantemente. En Gran Bretaña, yo trataba de convencer siempre al Consejo Europeo llegar a un acuerdo en la permanente pelea con Margaret Thatcher, pero también después con el que la sustituyó. La posición europeísta, para entendernos, de Gran Bretaña era reticente, pero lo fue siempre. Después lo fue con Tony Blair, con todo el mundo, sea eran laboristas o no laboristas. Sin embargo, con el entendimiento con Helmut Kohl, que duró durante todo el mandato, era un democristiano, fue completamente total en la línea de horizontalidad, por Europa o pro-europeo o desconfiando de Europa. Ahora todo eso se ha hecho infinitamente más complejo. Por lo tanto, la experiencia, que es curioso ver la transversalidad, cuenta. A mí de las cosas que están pasando ahora mismo, hay muchas que me preocupan, porque hacemos manifestaciones o declaraciones que llevan a los demás a pensar que estamos despreciando su preocupación por la gente. Cuando se habla de lo que hablaba antes Borrell, del gasto de defensa, lo que sea, es que nosotros no vamos a anteponer esto a lo otro. Es que los demás están anteponiendo la necesidad de aumentar el gasto de defensa a las necesidades sociales. Es ofensivo para cualquiera. Tienes más sensibilidad social, pues más. Pero es para cualquiera ofensivo. Entre otras cosas, pues te pueden dar en las narices con estadísticas. Es que nosotros no tenemos un 15% de gente
en riesgo de exclusión social. Si quiere darme una lección sobre esto, espérese un ratito y traiga las cifras, ¿no? Por tanto, esa es la delicadeza de ese tipo de relación. ¿Cómo avanzamos en eso? La verdad es que desde el primer momento, desde el día que firmamos, en junio, participamos en el primer Consejo Europeo y en el segundo estaban los italianos al frente del turno y participamos ya en el primer consejo y en el segundo consejo en diciembre, que era el consejo más interesante, de más peso porque era el de presupuesto. Ya participamos y todavía no estamos dentro. Hay una creencia general en España, más diría como tantas otras, por ejemplo, ahí todo el mundo se cree que yo he estado viviendo en Francia exiliado. Jamás he vivido en Francia, jamás. Y dice, pero ¿merece la pena que lo recuerde? ¿Por qué? Si van a seguir diciendo que estuve exiliado en Francia, no es verdad. Pero da igual, como entonces. Sobre Colt, en esto, quería preguntar una cosa. Sí, pero en esto que tiene interés, gente de altísimo nivel de información política y de responsabilidad política en España siguen diciendo en la actualidad, y hace 10 años y 12 años, no sé qué, que el referéndum de la OTAN se ganó para seguir en la OTAN porque todo el mundo pensaba que si no votábamos sí a la OTAN, no entraríamos en las comunidades europeas. Y esa literatura sigue corriendo. Lo mismo que el reconocimiento de Israel. Es que la presión del lobby judío, del Consejo Mundial Judío, yo la he vivido y la he sufrido. Nosotros dijimos, no, esto es una anomalía que vamos a superar, a pesar de que coincido en gran parte con lo que ha dicho Pepe Borrell y además presidí aquí la conferencia de paz, el momento más próximo que hubo a una solución del problema. Ahora estamos mucho más lejos, pero bueno, en todo caso. ¿Se me fue? OTAN. Sí, por ejemplo. ¿Cuál fue mi determinación? Que la gente no lo entiende, pero para mí tiene valor. Bueno, tiene valor porque lo que queda asentado es lo otro. Es decir, no, yo voy a hacer el referéndum sobre el sí o no. Nos quedamos en la OTAN, que ya no era sobre si entrábamos en la OTAN, sino sobre si nos salíamos. O el sí o no al establecimiento de relaciones con Israel después del 1 de enero del 86, cuando ya pertenecemos de pleno derecho a las comunidades europeas. Por tanto, ya irreversiblemente somos miembros de pleno derecho. O sea, podemos no hacer el referéndum, como diría el viejo Papandreou, no el nuevo, no el joven. Podemos no hacer el referéndum, podemos hacer lo que quiera. Pero ya somos miembros, Estado miembro como el que más. Bueno, esto a la gente no le da mucho valor, entre otras cosas, lo confunde. Yo he estado en actos como este, en público, digo, con Ruiz Gallardón. El sentido de la responsabilidad del presidente González, pues tal. Sabía que había que hacer Terminaba y le decía, pero el referéndum fue en marzo y ya éramos miembros del pleno derecho el 1 de enero. Por tanto, ¿qué era lo que yo quería? Que la gente votara con libertad. Lo de libertad es muy relativo. Pues ayer me quisieron regalar una botella de vino que me sorprendió. ¿Qué han hecho? Me parece que han hecho ese vino en la islita esta, en Menorca. Ajá. Soy libre porque digo lo que pienso, soy responsable porque pienso lo que digo. Porque si no, no dejaría de hablar, pues, si no me aguantara la responsabilidad. Entonces, soy libre porque digo lo que pienso. Bueno, pues eso. Lo reitero ahora con motivo de esta bonita conversación que estamos teniendo. Así que adelante. Desde que una de las tareas principales de la Fundación Felipe González es el archivo y la memoria. Y además, como estamos en un entorno universitario, pues que animo a quien tenga curiosidad a entrar en el archivo, porque está toda la correspondencia del presidente con otros líderes europeos y mundiales,
y un montón de información muy útil. Como en pandemia yo aproveché para leerme las 700 páginas de correspondencia entre el presidente González y Helmut Kohl. Hemos subido el resultado de ese análisis y, por supuesto, hablando con el presidente, de cómo se construyó esa relación y cómo importante fue para España el tener esa relación tan estrecha. Os diré que la correspondencia entre el presidente y Helmut Kohl empieza, quien sepa alemán aquí, con el sehr geehrte, Kohl decía, sehr geehrte presidente de no sé cuántos, y acaba con, de su mano y letra, Kohl decía, querido Philipp. Es ahí como va cambiando la relación y él va firmando ya de esa manera, hasta el punto que él decía que tenían una relación muy cordial en la que él decía, jamás pensé que iba a encontrar un socialista inteligente o tan inteligente, y tu presidente le decías, Helmut, ¿os acordáis de cómo era Helmut Kohl? Dice, Helmut siempre tiene razones de peso. Sí. Teníais una relación muy cordial, ¿no? Ah, se iba a una granja en Austria todos los años, tenía 2 roperos, 2 armarios roperos, uno para antes de la visita a la granja y otro después de los 15 días en la granja. Porque pasaba de 148 kilos a 122. No es que fuera, pero ya era mucho, ¿no? Era un armario ropero de 4 puertas, ¿no? Bueno, pues, cuando estaba en la granja haciendo eso, tomaba solo esto de manzana, o sea, pura manzana espremida. ¿Zumo de manzana? Y solo eso durante 15 días, comiendo, era un animal, bueno, entonces se ponía de una mala uva que no quería ver a nadie. Y me llamó para que fuera, y digo, oye, me da como miedo ir, ¿eh? Y dice, no, la única condición que pongo es que yo elijo lo que comes, para verlo. Un chuletón más grande que yo, ni con patatas, bueno. Tenía muy buena relación con... Bueno, yo siempre he creído que en política existe una razón diplomática en las relaciones y que si se genera un fondo de confianza de que lo que se dice es lo que se piensa, se gana un enorme recorrido. Cuando antes me decía que cambian todos los parámetros de la crisis israelo-palestina permanente cuando asesinan a Isaac Rabin, os digo, eso es radicalmente verdad. El asesinato de Rabin mató la posibilidad, a pesar del esfuerzo que después hizo Edu Barak, y de que probablemente el presidente de Estados Unidos, que mejor conoció ese problema y que mejor lo conocerá siempre, seguirá siendo Bill Clinton, que lo conocía casa por casa, de cómo se podía distribuir, pero bueno. Pero eso, que radicalmente así, cambió el destino de Estados Unidos, del conflicto, porque pasamos de la conferencia a Oslo, y la conferencia se hizo en Madrid. Llevábamos 5 años de relaciones con Israel, o 6, no más. Desde el 86, ¿no? Claro, y la conferencia claro, fue en el 91. Claro, y eligieron, todos estuvieron de acuerdo en que fuera en España, en Madrid. Todos es todo. No es que tuviéramos a los no alineados frente a los alineados, y no sé, todo el mundo estuvo de acuerdo en que era el espacio donde se podía celebrar esa conferencia. Y la conferencia rompió una dinámica histórica que venía de la imposibilidad de llegar a ningún tipo, no llego ya de acuerdo a la aproximación, desde 1948. El último acuerdo entre las grandes potencias que controlaban el Consejo de Seguridad, el último acuerdo que hubo en materia israelo-palestina fue el del 48. Se pusieron de acuerdo en la partición de Palestina con un Estado judío o israelí y un Estado palestino. Israel lo tomó instantáneamente, era 47 o 46% del territorio, y los palestinos, no solo los palestinos y todos los países árabes alrededor dijeron que ni hablar, que no lo reconocían. Y desde entonces, yo lo he vivido muy intensamente. Desde entonces no ha habido ninguna posibilidad más de avanzar,
Después de Madrid se sumerge la negociación, digamos, desaparece de la luz, como ocurre con estas cosas, y se pasan a las conversaciones de Oslo. Terminan las conversaciones de Oslo y nos volvimos a encontrar, yo todavía en la presidencia del Consejo también, nos volvimos a encontrar en la Casa Blanca con Bill Clinton, Arafat, Isaac Rabin, firmando ese acuerdo. Yo estaba allí, digamos, presente, cumpliendo con la misma función. Y después de eso, además, me pasó el detalle de irme con Isaac Rabin a una esquina lejana de la mesa. Después de 3 o 4 horas de discurso era inaguantable, aquello no había manera. Y los dos nos encontramos detrás de una maceta enorme porque nos faltaba un poco de tabaco. Empezamos a fumar escondido detrás de la maceta, ¿no? Y me pidió cosas que nadie puede imaginar. Habla con tu amigo Simón Pérez, que era muy amigo mío, y dile que estamos de acuerdo en a dónde queremos llegar, pero que no intervenga contando dónde vamos a llegar, porque eso obstaculiza la negociación para llegar hasta donde vamos a llegar. Dice, pues si yo fuera la contraparte y me dijeran que el objetivo es este, para mí el objetivo se convierte en el punto de partida. Y era lógico que en cualquier negociación, digo, pero si es tu ministro de Exteriores, ¿cómo dices que hable yo con él? Pero tú eres su amigo. Intenta convencerlo a Simón Pérez. Así que yo tuve las discusiones en paralelo con Simón Pérez en aquella aventura dramática. De la política exterior hay un paso que es increíble. Vamos a ver, ¿por qué nos llevábamos bien? Desde luego Mitterrand, a pesar de las diferencias que teníamos. Helmut Kohl y yo. Porque Helmut Kohl llegó a la conclusión de que cuando yo le decía, Helmut, esto es así, España está recibiendo menos de lo que le corresponde por su aportación y Alemania está dando más de lo que le corresponde en su relación colonial. O sea, los dos estamos perjudicados. Cuando estábamos negociando los fondos en Gran Bretaña, los fondos de cohesión, porque España había aceptado el tratado de adhesión, pero se había quedado infrafinanciada en fondos europeos en función de ese input-output. Bueno, con Kohl llegamos a una relación, pasaba con Mitterrand también, a una relación en la que mi palabra era bastante para él. Cuando tenía alguna duda, llamaba a su secretario de Estado y lo ponía, no le preguntaba por detrás, lo ponía a mi lado. Dice, lo que estás oyendo, ¿verdad? Lo que está diciendo Felipe es verdad. Es verdad que me llamaba Felipe. Solo hablaba alemán, solo alemán. Cuando hablaba Mitterrand, decía, il parle François Premier Legrand. Ese es todo el francés que sabía. Pero solo hablaba alemán, pero tenía peso. Como diría Indalecio Prieto, cuando le hablaban de Álvarez del Valle, que era uno de nuestros intelectuales políglotas, que estaba haciendo conferencias en Canadá, en Toronto. Le decía, don Indalecio, ¿sabe usted que está el señor Álvarez del Valle haciendo conferencias en Toronto poco antes de la Guerra Civil? Y el otro era muy seco y muy cabrito. Decía la cantidad de tonterías que estarán oyendo en Toronto ya. Sí. Decían, pero ¿cómo puede usted decir eso? Si Álvarez del Valle habla 5 lenguas. Dice, sí, yo no niego que se pueda hacer tonto en 5 lenguas. Esto es perfectamente posible. Bueno, pues, Kohl solo hablaba alemán. Pobrecito. No había manera. Salvo para decir François Premier Legrand. No, tú. Una vez dentro de la Unión Europea ocurre un cambio, una serie de cambios que transforman completamente la Unión Europea en la que España se había preparado para estar una Europa 12 con una minoría de bloqueo mediterránea, un sitio donde todavía podíamos ser muy influyentes, pero empiezan las ampliaciones y empieza también, y te encuentras con la unificación alemana, ¿no? Y ahí hay que reconsiderar completamente cuál va a ser la posición de España y cómo vas a jugar, ¿no?,
en ese nuevo escenario con una Alemania que ya es mucho más grande, que tiene otros horizontes. Yo creo que es interesante que cuentes quizá eso, ¿no? ¿Cómo ayudas a dibujar esa Europa que ya no es la Europa del 86, que ya es la Europa de la posguerra fría, quizá, por cierto, también arrancando del propio año 89, cuando, claro, es lo que cuando decir, en la, o sea, lo cuando en la primero es que se propia, cae el muro en las de que se memorias unifique Alemania. en las memorias de Horst Elsfeld, que era el asesor diplomático de Kohl, la noche de la unificación, cuenta quién llamó aquella noche y con cuántos dedos de la mano se podía contar los que llamaron aquella noche, ¿no? Sí, vamos a ver. Primero hay, por identificar cómo transcurre eso, de que yo formo parte de esto, del Consejo Europeo, que no es solo desde el 1 de enero en adelante. Ya dije que en el momento en que firmamos nos aceptaron en el debate. Obviamente no teníamos derecho a decidir hasta después del 1 de enero. Pero ya, entramos en una época que podemos calificar como la década de la galopada europea. Veníamos de una crisis anterior, incluso la crisis se había prolongado por el exceso de mantequilla y de no sé cuánto, de carne y de mantequilla y no sé qué, que la Unión Europea no podía colocar, había ese excedente, no se podían entregar a países que la necesitaran, etcétera, todos los absurdos del funcionamiento normativo del mercado internacional, porque los otros países productores de leche, productores de carne, decían que era una competencia desleal. Europa estaba deseando entregarla, porque el coste financiero de mantener... En fin, se discutía eso en el Consejo Europeo durante esa época, cuando entramos, que a mí me asombraba, pues Jacques Delors era un tipo muy decidido. Era uno de los mejores funcionarios de Europa que nunca se había presentado a unas elecciones ni quería dar la cara en una confrontación electoral. Pero un tipo muy eficiente, con una mentalidad muy ordenada. Y se ponía furioso cada vez que teníamos que discutir el presupuesto, porque la normativa europea de entonces y de ahora no permite que haya déficit presupuestario. Por supuesto, no permite que se pueda gobernar sin presupuesto, aunque eso ya en todas partes parece una cosa absolutamente inocente. Se puede pasar no sé cuánto tiempo sin tener presupuesto y sin cumplir la Constitución, pero si no se tiene presupuesto no se debe gobernar, se debe entregar, para entenderlo, a la voluntad popular esa. Pues bien, Helmut Kohl se irritaba, Helmut Kohl, Delors se irritaba en el momento, unos cabreos tremendos, porque no arreglaba el tema de los presupuestos. Y casi siempre amenazaba con dimitir. Y me acuerdo de Andreotti, que a mí me definía, decía, está bien, está bien, pero es demasiado tosco, demasiado duro, ¿no? Manca fineza, decía. Hace falta finura. Y se llevaba muy bien conmigo, pero era de los que creían que los estados no quiebran y ese tipo de cosas. Pues cuando teníamos esa discusión, en el punto álgido, a las 12 de la noche del debate presupuestario europeo, levantaba la mano como un cardenal florentino y decía, señor Delors, ¿me permite? Y el otro decía, pues siempre hablaba en esos términos. Y el otro decía, ¿cómo no? De cristiano a cristiano, pues los dos eran creyentes, de cristiano a cristiano, ¿usted cree razonable que paguemos todos nuestros pecados en un solo jubileo? No quería pagar lo que se debía. Por tanto, vivimos, que era lo que te desearía decir, vivimos la época de la galopada europea, la primera galopada europea en el proceso de integración, que eran los 10 años que van del 85 al 95, la época de Delors, que presentaba, bueno, ¿qué hicimos nosotros estratégicamente? España acababa de entrar. Primero, para mí había un principio básico que alteraba la idea que tenía Pradera de Europa como la nueva Roma, ¿no? Los súbditos del imperio que se sienten maltratados por los gobernantes o porque no se entienden, van a la emperadora a decir, oiga, que me ayude a resolverlo, que no esté bueno.
jamás he llevado un problema intraespañol a Europa. Nunca nunca. Bueno, me avergonzaba decirle, usted, problemas nuestros los resolvemos nosotros, ayudamos a Europa a construir un proyecto europeo. Bien, la primera galopada europea fueron esos 10 años, del 85 al 95, yo estuve en el Consejo Europeo, hicimos 2 veces en España la reunión, y se avanzó mucho, que era la famosa acta única de Jacques Delors. Cuando se intentó avanzar en ese proceso, incluso se hablaba del Tratado de la Unión Europea y todo esto, cuando se intenta avanzar es cuando se empiezan a plantear problemas serios. ¿Por qué? Porque digo, nos metemos en el 85, pero claro, en muy pocos años revienta el muro de Berlín, revienta la Unión Soviética, empiezan a salir países y empieza una discusión diferente que se mezcla con la discusión o el debate sobre la construcción europea, sobre la construcción entera. Simplificando mucho era, o se profundiza o se amplía, como si fueran cosas antagónicas, y en parte es mucho más difícil profundizar la construcción europea a 27 que profundizarla entre 12, o más fácil entenderse mientras menos es el número. Bueno, ese empieza a ser el debate a partir de la caída del muro de Berlín, que se atraviesa con el debate sobre el Tratado de Maastricht de la Unión Europea. Se cruza con ese debate. Y por tanto, y ahí nos atascamos, seguimos atascados. Y hay elementos de, alguna vez lo he hablado con Borrell porque él es muy, digamos, matemático, ingeniero de cabeza y no sé qué y tal, muy racional. Alguna vez le digo, es que importan muchas veces más los elementos no racionales que los racionales. El ser humano es así de complejo y tenemos más remedio que aceptarlo. Por ejemplo, para un país como Polonia, del que hemos hablado varias veces hoy, que yo me metí, hace poco estuvo por aquí, estuvimos en un acto de no sé qué, pero estaba aquí Les Walesa, que era de los miembros de ese grupo de reflexión que presentamos en el año 2010 sobre el futuro de Europa. Y bueno, yo me metía con ellos, se lo recordaba el otro día a Walesa, le decía, vamos a ver. Tuvieron que desarrollar una especie de, hoy hablaba de distopía, de mecanismo, ¿cómo se llama? De estrabismo. De estrabismo funcional. No es porque quisieran, tenían la obligación de tener, no les daba tiempo a mover la cabeza, un ojo puesto en Rusia y el otro en Alemania, porque si volvían la cabeza para Alemania le pegaban los rusos y si volvían la cabeza para Rusia le pegaban los alemanes. Así que desarrollaron estrabismo funcional, eso te lo he dicho muchas veces a ellos y me he reído muchas veces en los distintos periodos. Pero ahí empiezan unos factores completamente nuevos. De los países que entran, fue tan divertido, pero ya estaba Suecia dentro, que los suecos, que han sido siempre muy, muy, muy amigos míos, que más he aprendido de cuánto cuesta la neutralidad de verdad, y no de los chorras que hoy hablan por ahí de neutralidad y de paz sin tener ni idea, ¿no? Pues los suecos decían que nos diéramos prisa para que entraran en el euro los países bálticos. Digo, pero bueno, ¿queréis que entren ellos y por qué no vosotros? ¿Por qué no queréis entrar? No, nosotros defendemos los intereses de ellos, pero ¿por qué les va a interesar a ellos y a vosotros? No, os parece una contradicción. Y lo era, ¿eh? Pero, perdón, los países que salían del paraíso comunista querían primero el paraguas de la OTAN. A eso le daba mucho más importancia que a nada. Le decía usted, póngame aquí algo que parezca un paraguas protector, hasta que llegó Trump y lo convirtió el paraguas en una amenaza, no en un paraguas, y sigue siendo así, ¿no? Está todo el día amenazando. Ayer a quién se le ocurrió amenazar a Lula, porque dice que están juzgando a Bolsonaro, que es su amigo. ¿Por qué lo están juzgando al tal Bolsonaro? Porque intentó hacer el mismo tipo de golpe de Estado que él hizo con el asalto a las instituciones, el Congreso.
la amenaza con una... Con aranceles, ¿no? Un arancel del 50%. Del 50%, sí. Dispara así el hombre, aunque era más clara la explicación de Borrell. Por tanto, estábamos en esa cosa. Quieren la protección, primero la protección de la OTAN, y quieren entrar, una visión de desarrollo del bienestar, en la Unión Europea. ¿Por qué resisten más fácilmente estar en la OTAN o prefieren estar en la OTAN que en la Unión Europea? Porque ven a Bruselas como un nuevo Moscú que les resta soberanía. Ellos no entienden que el proceso de construcción europea, tampoco lo entiende mucha gente en España, es un proceso de cesión progresiva de soberanía para compartirla, no de cesión para que la use otro en tu nombre, sino para compartirla con el otro. Pero países que no han sido nunca países libres y soberanos ven esa cesión de soberanía a Bruselas como una merma de la soberanía que por primera vez en la historia tienen. Eso en la OTAN no lo sienten. Porque es verdad, con la OTAN solo basta con ver la cara que tiene Rutte y las tonterías que dice con Trump, que le llama papi, y esta cosa, que es una cosa que te da una vergüenza espantosa. Es decir, este tipo no nos puede representar. Ha sido siempre así, no creéis que se ha vuelto imbécil ahora, era tonto ya desde mucho antes. Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Solo como punto de partida. Necesitamos una nueva galopada europea, a 27. ¿Cómo se pueden arreglar algunos de los desaguisados? ¿Cómo se puede desatascar esta situación? ¿Se puede? Sí se puede. Si se tiene voluntad, sí se puede. ¿Cómo hicimos avanzar nosotros la primera etapa del Acta Única? Que Delors, cuando se intentó el nuevo tratado, como no estaba satisfecho, les quería llamar Acta Única 2. Digo, es una contradicción en sus términos, Jack. Si es única, no puede ser 2. Dice, tiene razón, pero le voy a llamar Acta Única 2. Bueno, en todo caso, hace falta una nueva galopada europea. Nosotros contribuimos a la primera. De una manera, da igual, lo he contado unas cuantas veces, con discreción, tampoco para no ofender a nadie, con discreción. Y sé que una de las veces que lo cuente, como me pasó el otro día con ¿cómo se llama? Con Alsina. Una de las veces que diga cosas que ya he dicho varias veces, petará. Y de pronto dirá, mira lo que ha dicho y tal. Que lo he dicho 23 veces. Dice, no, sí, pero ahora ha pasado la barrera. Bueno, por tanto, en el caso europeo, que también lo he dicho muchas veces, ¿no?, de la construcción europea, Europa, nosotros hicimos un mecanismo curioso. Italia estaba en una crisis de la que no salía. Tremenda. Y porque Italia ha sido siempre más europeísta que nosotros. Ahora no, ¿eh? Pero entonces era más europeísta que ninguno de los países europeos. Y tenía además la virtud maravillosa de los italianos, que es que conceptualizan maravillosamente bien. A mí me atribuyen el tema de la ciudadanía europea, que inventaron ellos. El concepto lo hicieron ellos, pero conceptualizan bien, pero después no lo ejecutan. Fíjate que el coche tiene que tener un diseño fantástico, pero bueno, la fragilidad de los motores es lo que resuelven los alemanes. Por tanto, tenemos que dar otro paso adelante, de verdad, y tenemos que darlo urgentemente, y tenemos que darlo durante 10 años, y en ese paso adelante se incluye el tema de la defensa y la seguridad, en el que nos estamos haciendo otra vez un lío tremendo. Nosotros hicimos un equipo dentro, discreto, del funcionamiento de la Unión, que cuando llegó Aznar lo hizo desaparecer, pues no se fiaba de lo que hiciéramos nosotros. Está bien, y bien, tenía derecho a hacerlo, porque además no consta ni siquiera desde el punto de vista de la formalidad legal. Nosotros teníamos un representante en la Cancillería alemana y un representante en el Elíseo, uno con Mitterrand y otro con Kohl, personalmente. Y ellos tenían un representante en Madrid, así cruzados los tres. Por tanto, nosotros teníamos tres tipos que se reunían permanentemente para preparar la posición de los gobiernos en los consejos europeos. Y cuando llegábamos 3 gobiernos concertados y veíamos las peticiones de Delors, que era una máquina de tomar iniciativas, que ya sabía que
Si planteaba 20 iniciativas, pues no le iban a salir las 20. Pero es que si no planteaba ninguna, que fue lo que pasó cuando él salió, pues entonces no salía ninguna, claro. Bueno, él planteaba muchas iniciativas. Nosotros formábamos un pequeño frente que rompió la dinámica de que la condición necesaria y prácticamente suficiente para que avanzara la Unión Europea era que Alemania y Francia se pusieran de acuerdo. Sigue siendo bastante verdad que se necesita el acuerdo Alemania-Francia, desde la propia construcción a 6 de la Unión Europea. Cada vez es menos, sigue siendo condición necesaria, pero es cada vez menos suficiente. Nosotros reforzamos eso y creamos una dinámica distinta, hasta que los italianos se recompusieron y dijeron nuestro sitio está en eso. Pero esos 10 años lo acompañamos así y funcionó muy bien. Llegábamos al Consejo Europeo, ni siquiera pueden imaginar la importancia que puede tener que haya 3 países de acuerdo, habiéndose estudiado las propuestas de la Comisión, coordinados para saber cuáles son las propuestas que podíamos aceptar e impulsar, y los demás iban entrando en esa dinámica, o sea que era muy potente. Bueno, hay que volver a hacer un avance sustancial en Europa y tenemos la base intelectual para hacerlo. Parte de la discusión anterior nos indica eso. A mí me gusta más el informe Letta que el informe Draghi, pero también puede haber una cuestión personal de confianza, ¿no? Pero aterrizar el informe Letta puede ser darle un impulso a la Unión Europea como la que se le dio en los 10 años de la galopada europea. Y es absolutamente imprescindible, absolutamente imprescindible. Eso con el paquete añadido de la política de defensa, de lo que llaman gastos en defensa. Perdón. No, yo creo que queda clarísimo, ¿no? O sea, nueva galopada europea y temas son competitividad o profundidad del mercado, que esto es el informe Letta, también parte el de Draghi, y seguridad y defensa propias. Pero a mí también me gustaría hablar de otro aspecto que lo has mencionado antes, presidente, cuando ponías el ejemplo de Javier Pradera, ¿no? Que decía, a ver si Bruselas va a ser la nueva Roma y nosotros como súbditos. Yo siempre te cuento la misma anécdota que a mí me hace mucha gracia, que es que Raimon Obiols era eurodiputado y cuando está en Barcelona le decían, oye Raimon, ¿qué tal por Europa? Y él decía, ¿pero qué te crees que es esto, Tombuctú? O sea, si es que Europa también es esto, ¿no? Entonces, han pasado 40 años y yo siento una cierta frustración que abres el periódico y las noticias de Europa están en la sección de internacional. Que nuestro secretario de Estado de Asuntos Europeos depende del Ministerio de Exteriores. Yo no entiendo cómo esto no está en presidencia, pero bueno, igual, o sea, lo digo en plan… que no tengo muy claro si nos hemos hecho la pregunta de Kennedy, ¿no? No se pregunte qué Europa puede hacer por usted, sino que puede hacer usted por Europa, ¿no? No tengo clarísimo. El otro día repasando, porque estamos junto a las fundaciones de grandes líderes europeos, repasábamos qué nomenclator de nuestros colegios, de nuestras infraestructuras públicas y tal, tenemos de líderes europeos. Casi inexistente. ¿Dónde están los colegios Robert Schuman o Jean Monnet? Me explico, ¿no? Entonces, yo sé que esto no cambia las decisiones, pero necesitas un demos para hacer las cosas, ¿no? Y no tengo claro si en 40 años, que digamos en el 85 la ilusión y el esfuerzo, siempre lo explicas, presidente, ¿no? La votación en el Parlamento del Tratado de Adhesión fue la única unánime en el Parlamento español. No ha habido… la única a nivel europeo. Sí, a nivel europeo. España votó unánimemente a favor de nuestra entrada en Europa. Entonces, esto es hace 40 años. ¿Hemos sabido en estos 40 años construir desde estas cosas que pueden parecer banales que yo citaba de la sección del periódico, del nombre de los colegios, hemos sabido construir esta idea de que Europa somos nosotros también? ¿O que solo queremos de Europa lo que nos conviene? Hay cosas que son muy contradictorias. Te diría, no y sí. ¿Por qué los ciudadanos españoles siguen siendo los más europeístas? 1. Y 2, el otro día, pasando por ¿dónde? No era por Milán, era por… Ay, Dios mío, en Génova. En el aeropuerto nos atiende una checa, una mujer de 35 años, de 37 años, no sé qué, y tal, digo…
y hablando con ella, digo, qué bien hablas español, dice. Sí, dice, fui con un Erasmus a Valencia y me encantó. Valencia, el Erasmus y no sé qué. Y digo, sí, es Manolo Marín. Lo hicimos durante nuestro periodo de gobierno, el programa Erasmus. El Erasmus ha construido esta ciudadanía europea. Absolutamente, sí, más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa, exactamente. Eso es. Pero Ahora, es el no, programa Erasmus. Claro. Yo de todas maneras no voy a proponer, me gustaría que lo hicieran, pero no voy a proponer que pongan a una escuela ya Monnet o no sé cuánto, no sé qué, porque en este país no hay nada que sea más provisional que eso de que pongan nombres de calle, escuela, tal. En Madrid hay una calle que se llama Felipe González, pero que no os engañen, no soy yo. Era el secretario del Tesoro de Carlos III que emitió una deuda pública que le regalé, pobre de mí, le regalé como regalo de conocerlo a Ronald Reagan cuando lo vi por primera vez. Él me regalaba una foto de Nancy y de él, pues delicada, no alarmarse, de 50, no valía más de $50, estaba prohibido, pero me regaló la foto esta con afecto. Y yo le regalé el pergamino este con la emisión de deuda pública de Carlos III, cuya exposición de motivos era deuda pública española para ayudar en la lucha por la independencia de las colonias americanas contra Inglaterra. Que tiene tomate, claro. Porque la venganza es un plato que se toma frío. Eso, que era fantástico. No, se lo dije, claro, el otro miraba como un zombie, ¿esto qué significa? No sé cuánto y tal, pues es muy ligado. Estaba firmado por Felipe González. Eso es. Y el colmo, que era como natural, un decreto real, pero el colmo es que era el secretario del Tesoro, era un desgraciado, se llamaba Felipe González. Tiene una calle por ahí, por una esquina de esa de Madrid, tiene una calle. Yo nunca lo he visto, porque si paso por allí un día se la quitan, claro. Todo esto, en España todo eso es precario, mucho mejor que la calle se siga llamando la calle larga. Y va a quitar el nombre a la calle larga. Eso es verdad. Larga. Podemos dejar el nomenclator, pero más programas como Erasmus, porque es verdad que si no, los españoles damos en todas las encuestas como ciudadanos muy proeuropeos, pero también es verdad que cuando las decisiones que toma Europa, que insisto que Europa somos nosotros, no nos gustan tanto, pues porque retiran una parte de fondos o lo que fuere, no, entonces nos sentimos poco concernidos. Lo que me preocupa, tienes razón, pero lo que me preocupa de verdad es que por primera vez trasladamos a Europa nuestros problemas internos para que haya algún europeo que lo resuelva. Y esto me pone enfermo, de verdad. Es una cosa que no puedo soportar. Siempre he tenido la voluntad de ayudar a resolver los problemas de todos los problemas europeos en esa soberanía compartida. Eso de entregar a una especie de arbitrador o juez europeo un problema que no somos capaces de resolver, en este caso por la resistencia del PP, por ejemplo, a renovar el Consejo del Poder Judicial y que termine, no tiene nada que ver, un ministro y un portavoz parlamentario del PP reuniéndose con un tipo que lleva allí, era comisario de este asunto, un belga, que no es que haya terminado ejemplarmente, ha salido del puesto con ejemplaridad cero. Que él quería hacer esa cosa maravillosa, claro, si se te entrega un país en la mano, de inventarse un modelo suyo para implantarlo en un país como España, no tenía cero conocimiento. Y estuvimos tragando, y obviamente hemos hecho un Consejo de Poder Judicial que finalmente se pactó y que todavía no ha hecho los nombramientos porque no se ponen de acuerdo, ahora que ya está pactado. Pero era el paso anterior. ¿Cómo es posible que acudamos a que nos resuelvan un problema como ese en la instancia de un tipo que en un momento determinado decir, no, ya, yo me lo tomé a broma, y en un momento determinado decía, es mejor que se elijan entre sus pares. Yo estaba ya cabreado, digo, ¿y con los impares qué hacemos? Entonces, solo los pares.
O sea, que lo elijan los pares y los impares, ¿no? Bueno, al final ha sido un pan como unas hostias de verdad y estamos con un problema de atasco que no se sigue sin resolverse, aunque hayamos resuelto la composición del Consejo, pero no es verdad. Siguen sin haber nombramientos de tal. Y en esa, o sea, creo que tienes todo. España ha vivido su política europea siempre bajo esta idea de que, históricamente, ¿no?, de que España es el problema, Europa es la solución, y nos hemos perdido que Europa es un problema a solucionar también. Evidente. Y el problema que tenemos ahora, si tenemos un problema español, pues será nuestro, pero lo que tiene un problema que deberíamos intentar solucionar es Europa, ¿no? Entonces, en esta discusión que hemos tenido y que también ha participado, ha planteado Borrell, ¿no?, entre el largo plazo en política de defensa, ¿no? Sabemos también lo que tenemos que hacer de aquí a los próximos años en política de defensa, etcétera, más o menos, pero estaría muy bien quizá que nos dieras tu visión sobre esto. Pero ¿qué hacemos con el hoy? Porque tenemos un candidato a la adhesión que está siendo machacado por Rusia con la ayuda de China y sin que tengamos la capacidad de mañana o reponer o asegurar por lo menos mínimamente, ¿no?, las condiciones de vida de la población civil también en un candidato a la adhesión, ¿no? ¿Cómo jugamos, cómo construimos en el corto plazo algo que nos lleve al largo? Porque parece que cuanto más discutimos del 5% o del 3,5%, menos discutimos de lo que hacemos hoy, ¿no? Sí, bueno, un pequeño paso atrás porque has empezado por ahí, sobre qué hacemos con este arbitraje europeo de determinadas cosas que no le competen y que tendríamos que resolver nosotros. Por ejemplo, nadie se ha preguntado por qué España alberga la conferencia de paz árabe-israelí, incluyendo el problema de Palestina en el año 91. Nadie se lo ha preguntado. Pero hay alrededor un perímetro que conviene conocer. La última vez que las dos superpotencias se reunieron para hablar del problema palestino en general, israelí por tanto, fue en 1948, la última vez. A partir de 1948 hay que llegar a 1991 para de nuevo encontrar a los líderes de las dos superpotencias, aunque le quedaban 3 telediarios a Gorbachov, que ha sido siempre muy amigo mío, y deciden que sea España. Consultan con todas las partes, era imposible si no. Los árabes, pues, la delegación palestina que venía subsumida en la delegación jordana, y se elige Madrid como sede, como anfitriona de esa conferencia. Si alguien presume dentro de los equipos que participaron en la organización de esto y tal, es que lo trabajamos muy bien, díganle que es mentira. Es mentira. La verdad es que eso nos lo plantearon Baker, que nos lo planteó hoy, que es jueves. Hoy es jueves. Sí, jueves. Jueves, bueno. Un día como hoy nos plantea que este domingo no, el domingo siguiente se va a hacer esa conferencia y que han decidido que España sea la anfitriona del problema más serio y más complicado que el mundo tenía en ese momento, y que si estábamos dispuestos a aceptarlo o no. Y el pobre Paco Ordóñez, a no confundir, pero Paco Ordóñez me llama a las 10:30 de un día como hoy, me dice: oye, me acaba de llamar Baker, ¿qué tal? ¿Qué decimos? Digo, vamos a ver, Paco, dime si le podemos decir algo diferente a que sí, que estamos dispuestos. Pues si podemos decir algo diferente, pues no lo pensamos, pero si no podemos decir nada, más que sí, que estamos dispuestos a hacerlo, ahorremos tiempo. Y sí que sí, empezamos a trabajar al día siguiente y en día a día organizamos. Créeme, yo he tenido muchos desafíos y algunos muy rápidos y unos dramáticos y otros no. La cosa más compleja, más difícil de hacer que hemos hecho, nunca se ha vuelto a repetir. No digo que no se haya vuelto a repetir que se haga esto, puede hacer simulacros, no se ha vuelto a repetir. Y entre otras cosas porque desapareció la Unión Soviética. Estoy hablando de una conferencia de paz. De paz le tuvimos que quitarlo de paz el último día.
porque los israelíes no estaban de acuerdo en que se llamara conferencia de paz, sino conferencia internacional. Pero bueno, y lo tuvimos que quitar de todas las galletas, que eran como 5.000. Había una presencia de 7.000 observadores, como si fueran los Juegos Olímpicos, una cosa terrorífica. Lo organizamos en ese tiempo y lo organizamos con bastante impecabilidad. Todavía si los madrileños supieran que teníamos que tener cubierto todo el espacio aéreo, porque había amenazas directas de hacer explotar algún proyectil en las inmediaciones del Palacio Real, en fin, lo propio de una conferencia. Pero la pregunta del millón es ¿por qué depositan en España, no solo Gorbachev y Baker, sino con el consentimiento de los países participantes, la confianza de que sea España? Que acabábamos de llegar a cualquier partido. Pues ¿quiénes deseaban estar en eso? Obviamente Austria, que siempre quiere estar, obviamente Italia, que tiene las bases americanas más grandes, obviamente, podría ir prolongando, Francia, porque cómo no va a ser Francia, o Gran Bretaña, todos aspirantes. Nosotros no éramos aspirantes, es que no se nos había ocurrido, y a lo mejor era por eso, esto que no se han metido en eso, se lo vamos a dar. Y fue una operación realmente complicada que supuso la última oportunidad que se subsumió en Oslo para encontrarle una salida al dramático problema israelo-palestino, que hoy está mucho más difícil de llegar al final. Siempre me sorprende, además, que la política se trate de resolver diciendo ¿por qué no reconocemos al Estado palestino? Muy bien, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Reconozcámoslo inmediatamente. Y al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los límites del Estado palestino? ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde va a estar la gente? Que estoy de acuerdo. Si la primera propuesta era esa dentro de la conferencia de paz y las conversaciones entre todos y con todos. Ahora estamos mucho más lejos de una solución que entonces. Vamos a ver, es muy difícil decir lo que les voy a decir, verán. Jamás ha utilizado siempre como escudos humanos a los propios habitantes de Gaza. Siempre. Jamás hizo el horror de aquel ataque terrorista de la mano de algunas de la gente mejor tratada de Gaza por los habitantes de los kibbutz que estaban pegados a la frontera y que querían acuerdos de paz. Los que más están. Por tanto, dicho esto, para no tener que repetirlo todas las veces, ¿se está propagando el antisemitismo por el mundo? Sí, se está propagando. ¿Y quién es el responsable principal? Netanyahu. El primer propagandista del antisemitismo hoy es Netanyahu. Pero vamos, lo va a arreglar, pues si le dan el premio Nobel de la Paz a Trump, lo arregla todo también eso. No me acuerdo que había más de la pregunta. Sí, teníamos el tema de también... Pero Europa ha conseguido una cosa increíble, que nos ha hecho dormirnos los laureles, ¿eh? Ha conseguido paz entre países que han vivido en guerra durante siglos. Ha conseguido paz y bienestar. Esto es una época muy larga. Entonces, la paz y el bienestar es el mayor bien que uno puede tener, siempre que no se ponga en peligro de perderla, ni crea que es otro el encargado de protegerla si tiene alguna amenaza, sino que asuma su propia protección, que es el desafío que tenemos ahora. Eso no es solo culpa de Trump, Trump lo acelera, es de que la Unión Europea se comporta mucho peor con Estados Unidos que China y que Rusia de Putin. Eso dice él, el enemigo de verdad de Estados Unidos, la Unión Europea. A Trump no hay que hacerle mucho caso, hay que tener en eso un pensamiento más chino, prolongación de eso, no de otras cosas que algunos echan punta. Exactamente, no puede ser, no, pero más confuciano, ¿no? Con una perspectiva más larga, porque lo que hay que hacer es contar ya
¿Cuántos días le quedan de mili a Trump? Porque algo pasará cuando se acabe la mili. Y todavía seguiremos con los problemas que tenemos. Hay que empezar a pensar en el post-Trump. Última, casi... Lo siento, pero la tuberculosis te va a terminar matando. Hay creo que 7 países de la Unión Europea con partidos populistas en el gobierno. Solo 7. En el gobierno o apoyándolo. Otros tantos donde son la primera fuerza política en elecciones, aunque no lleguen a gobernar, pero sí son la alternativa. ¿Tú te imaginas un presidente que está sentado en un Consejo Europeo con Marine Le Pen o con Bardella, con Orbán, ¿no? ¿Podemos llegar a visualizar, o sea, qué nos está pasando para que pensemos en un Consejo Europeo que esté todo lleno de europeos que se odian a sí mismos y que quieran hacer a Europa grande otra vez al estilo estadounidense, pero de forma fragmentada, claro, ¿no? O sea, ¿cuál es esa deriva y cuál es esa dinámica y cómo la paramos? Que empieza, yo creo, más en casa, ¿o no? Pero eso quería preguntar también sobre esto. Bueno, la deriva es el nacionalismo. Yo diría Mitterrand. Es que de verdad, lo que pudrió a Europa fue el nacionalismo. Y la superación de los problemas europeos fue la superación del nacionalismo desaforado, porque no hay respeto a los nacionalistas. Decían, era muy bueno ver, francés decía, una nación se construye de manera relativamente fácil. Hay que falsear la propia historia y encontrar un enemigo lo más próximo posible. Con esos dos elementos vas construyendo un relato nacionalista. Y el nacionalismo es cada vez más coherente o cohesionado, mientras más falsea el relato frente al vecino más próximo del que se quiere separar o al que se quiere enfrentar. En eso ha retrocedido Europa, sí, con nuevas formas, nuevas formulaciones, sin duda. O sea, esto yo cuando oigo los debates de estos días, que son, si no fueran dramáticos serían divertidos. No, esto es la consecuencia del bipartidismo. Y digo, pero ¿quién tiene la culpa de que no saques ni un voto? ¿Por qué le echas la culpa al bipartidismo, al no partidismo? Que no te vota la gente. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Habrás hecho algo mal para que no te voten? ¿O tienes la solución para todos los demás menos para ti? Que no encuentras la solución para que la gente te vote. Bueno, a mí me preocupa mucho, de verdad, pero he insistido tanto que ya parece una llantina, y de llantina, de lloroso y de quejumbroso, también estamos hartos, ¿no? Me preocupa más que nada la convivencia, más que nada. Y la convivencia 30 no era algo que se rompía de arriba para abajo, se rompía desde la propia base de la sociedad. Estaba dividida y enfrentada. Y la convivencia se está rompiendo ahora de arriba hacia abajo. O sea, la polarización no es un fenómeno natural ni se expresa en el voto de la sociedad española. La polarización es un fenómeno inducido. Por tanto, es una responsabilidad que fluye desde arriba hacia abajo. Y está rompiendo las relaciones, hasta las relaciones familiares, desde luego las relaciones sociales. Y esto es lo que de verdad me parece intolerable y enormemente preocupante. ¿Esto está pasando en Europa? Sí, claro. Va a seguir pasando. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. Algunas veces, en América Latina ha estado mucho, ahora no estamos presentes. Repito, no estamos presentes. Algunos dirán, no, tiene mucho éxito en América Latina. Mentira. ¿Éxito de qué? Si no existe. Bueno, existimos a veces para disimular que Maduro es un tirano. Es un tirano. Que Bolsonaro es un dictador vocacional, sin duda. Que la diferencia de color de la bandera no importa. No importa. Son lo mismo que Ortega Murillo. Es que son peores que Somoza. Que yo los he ayudado mucho, ¿eh? Mucho. El primero que ha llegado allí después de la caída de Somoza, de todo el mundo he sido yo, el primero.
estado allí durante el tiempo que ha sido necesario para ir ayudando. Por tanto, no me pueden explicar, digo, lo conozco muy bien desde el principio, pero como me da vergüenza que nosotros demos amparo a este tipo de tiranos, ¿no? Se llamen como se llamen o sean como sean. Pero de América Latina, en realidad, hemos desaparecido, salvo para eso. Y me duele, sí, porque hemos luchado durante muchos años para que vayan acabando las dictaduras en América Latina. Y se avanzó mucho durante muchos años. Desde Pinochet y compañía se ha ido avanzando en eso y al final quedaba una dictadura, la cubana, que sigue teniendo una especie de mística alrededor que los lleva a decir una cosa tan evidente, tan contradictoria, que yo he discutido muchas veces con Fidel. El único país de América que se ha liberado del imperialismo yanqui. Tiene razón. Luego, no responsabilizar al imperialismo yanqui de que no funcione. Si os habéis liberado, os habéis liberado. Tenéis relaciones con 140 países. Entonces, los yanquis no tendrán la culpa de que no funcione. O sí, yo he discutido así. Tienen el 30% de la culpa del fracaso. Del 70%, ¿quién se va a hacer cargo? Porque el fracaso es total. Puede decir, no, que son unos imperialistas, que no sé cuántos, que no sé qué. Sí, pero tenéis vacas de leche como mi padre, que producen 40 litros de leche en un sitio imposible que es Cuba, para tener una vaca de leche que le tiene que tener refrigerada. Y dice, no, ¿por qué se le ha antojado esto de que tiene que tener tanta variedad de quesos como Francia? Me parece muy bien, pero la isla no pega. Errores tras errores acumulados y la más absoluta miseria ahora. No somos capaces de verlo, de criticarlo. A mí me da verdadera angustia. Ahora, en Europa, la vuelta del nacionalismo en la versión más abyecta, que es la que estamos viendo, de la exclusión del otro, ha llegado a una contradicción maravillosa. Es con el Bannon al que echó en el primer mandato a... Trump tiene una enorme ventaja, que los primeros 20 que lo acompañan se deshace de ellos o rompen con él en los primeros 3 meses. Bueno, pues Bannon era uno de estos, que además lloriqueaba cuando el otro le decía, lo dice, es un baboso y no sé cuánto, y lo echa. Y este Bannon ha hecho una internacional para defender ese nacionalismo, una internacional del nacionalismo, una especie de contradicción en sus términos, si estarían deseando de enfrentarse entre ellos. Por tanto, estamos ante un peligro real, yo lo cuento de manera distendida, estamos ante un peligro real. Y ese peligro real, además, nos lleva a una reflexión sobre la defensa. Si les cuento la historia de cómo lo viví yo, les va a divertir más y van a sacar mejores conclusiones. Cuando Tage Erlander deja de ser primer ministro de Suecia hace 50 años, llevaba 35 ganando elecciones, o 40. Como primer ministro ganaba todas las elecciones parlamentarias, claro, ganaba todas las elecciones. Y un día llamó a Palme, que era su jefe de gabinete, y le dijo, prepárate porque mañana voy a presentar mi dimisión y tú eres el candidato para hacer este rito parlamentario de ver si te aceptan o te votan como jefe de gobierno. Bueno, el otro no quería, bueno, estás loco, no has perdido ni una sola elección, siempre tienes mayoría absoluta, Le trata de convencer para que le explique y para tener un poco de idea. Dice, vamos a ver. Anoche pensé por primera vez que yo era imprescindible para Suecia. Y si lo pienso otra vez me lo voy a creer. Por tanto, ya no me voy a dar tiempo a pensarlo otra vez. No hay nadie imprescindible. Y me voy ya, antes de volverlo a pensar. Y se fue a vivir a un campamento de jóvenes socialdemócratas en el que yo estuve varias veces hablando con él. Y me dio unas cuantas lecciones de viejo. Digo, como España no es un país para viejos, no es verdad, no es un país para jóvenes. Los que lo pasan mal son los jóvenes, ¿no? Es un país para viejos, y los viejos aceptables son los que dicen ciguana. Esos son perfectos.
Pero los que piensan por sus cuentas, jodidos. También, o sea, tal como con los jóvenes. Bueno, pues yo tenía conversaciones muy largas con Taque Hernández, de verdad, porque era un placer oír la historia de este tipo y oír la inmensa experiencia de este hombre. Dice, vamos a ver, la gente se equivoca, y se equivoca cuando piensa que la neutralidad es una decisión política que cae del cielo. Dice, no hay nada más caro desde el punto de vista financiero que una neutralidad activa, porque tienes que asumir todo el coste de tu propia defensa. No tienes una alianza con los demás que comparta el coste de la defensa. Por lo tanto, ¿por qué se crea confusión? Bueno, Suecia, pues mucho respeto y mucha admiración por esa neutralidad y no sé cuánto y tal. Es que nosotros somos un país verdaderamente neutral y por tanto un país que nos cuesta mucho la defensa. Después hay otros países que son tan neutrales que no deciden ni en sus propios asuntos. Y otros cuya neutralidad es ficticia, simplemente. Pero los más típicos son tan neutrales que no deciden ni en sus propios asuntos. Así que cuando oigo el debate que tenemos, el debate nacional, sobre defensa, de qué podemos hacer con los gastos de defensa, etcétera, Europa ha construido magníficamente la superación, que ahora ponen en peligro los grupos estos hipernacionalistas y demagógicos, la superación de las guerras que durante los últimos 2 siglos han sido más de 2 siglos permanentes en Europa. Y que por ser europea en los últimos 2 siglos siempre se consideraban mundiales, no solo en el siglo XX, sino en el siglo anterior. Porque nos creíamos el ombligo del mundo, en cierto modo lo éramos. Si la guerra es europea, es mundial. Si no es europea, aunque haya mucho más muertos, no es mundial, es africana o Medio Oriente o lo que sea. Por tanto, realmente la reflexión sobre la defensa no la hemos necesitado, por eso me remonté al 91, porque Europa ha construido una sociedad de bienestar sobre la base de superar los problemas de enfrentamiento entre las naciones europeas que han vivido, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX. Y hecho eso, que es un logro extraordinario, de pronto se encuentra con que Putin, acompañado de los hijos de Putin, que no son pocos, es una amenaza para la paz de los países que quieren salir del paraíso comunista y quieren vivir por su propia cuenta y tomar sus propias decisiones, pero amenazan al conjunto de la OTAN. Yo he visto a Putin en las reuniones de la OTAN con absoluta transparencia. Nadie los amenazó. En el 91 Europa salió al quite de la crisis gravísima que se vivía en la Unión Soviética, con la vista puesta, si quieren, en Moscú, llevando ayuda alimentaria y sin humillar, intentando preservar algo de, bueno, masivamente. Y este tipo no se cansa de decir que se siente amenazado por Europa. El país más grande, más extenso del mundo, el más extenso del mundo, el que tiene más recursos naturales del mundo y tiene un Producto Bruto un poco mayor que España y un poco menor que Italia. Con esas dimensiones y con esa población, y un sátrapa al frente de ese país, llevando ese país, que por lo menos ha conseguido una cosa, que es que Putin se lo crea a él. A Trump se crea a Putin. Y lo sigue engañando todos los días. Y hoy otro bombardeo terrible sobre Kiev. Y el otro Trump dice, hablé con Putin, no estoy contento con lo que está haciendo, no estoy contento, no será posible que estemos gobernados por ese tipo de gente. Y estamos gobernados por ese tipo de gente. Nosotros tenemos que reaccionar porque Europa, además de una nueva galopada, tiene que tener un sistema de defensa propio. ¿Es el 5% del Producto Bruto? Eso es una arbitrariedad de Trump, como tantas otras. Entre otras cosas porque mientras más presiones y más gasten en defensa, ahora más armas venderán ellos.
que no tenemos capacidad para producir eso. El 5% es lo necesario. Si fuera necesario, Estados Unidos estaría gastando el 5% en defensa, ¿no? Si fuera necesario. Si ellos, ni siquiera ellos, son la primera potencia militar del mundo, gastan el 5%, es una cifra arbitraria. ¿El 2% es suficiente o el 2,1%? Oigan lo que oigan, les digo, no va a ser suficiente a 10 años vista. ¿Hoy es suficiente? Claro, hoy sí. Hoy dice, ¿qué puede usted emplear para mejorar nuestra situación militar? Puede emplear 2 puntos de Producto Bruto, 2,1. Antes eran menos, ahora son 2,1. Pues sí, con eso mejoramos o arreglamos o parcheamos algunas de las deficiencias que tenemos, que no son pocas, ¿eh? Pero va a hacer falta más. Os diré lo que va a hacer falta, ya, y con eso nos vamos. De aquí a 10 años vamos a gastar 3,5 puntos en defensa. Deberíamos gastar 3,5 puntos en defensa. Lo demás de la fantasía del 5%, esto. Gracias, presidente. Pues voy a invitar al rector a subir a decir unas palabras de cierre del curso, no sin antes darle las gracias, por supuesto, a ti hoy, presidente, a todos los ponentes que han estado antes, a todos los alumnos presenciales y virtuales y al equipo técnico de la UNED, los coordinadores del curso y el resto de personas. Te agradecemos que sigas pensando con libertad y en alto. Y solo faltaría, ¿verdad? Quédate aquí si te parece. Quédate aquí sentado que solo se viene. Gracias. Aquí solo acompañándote. Claro, no. Qué grato honor. Bueno, pues, presidente, queridos, bueno, es un gratísimo honor estar con todos ustedes con motivo de la clausura de este curso sobre un tema tan relevante, la construcción de Europa en un año tan significativo en el que celebramos el 40º aniversario de la entrada en Europa. Muchas gracias, presidente. Mis primeras palabras son de agradecimiento al profesor Nacho Torreblanca, pero a todos los intervenientes, a todos los conferenciantes por compartir vuestro magisterio. Me van a permitir que singularice mi agradecimiento el presidente González. Presidente, sea usted bienvenido a nuestra universidad, que me gustaría que sintiera como la suya propia a partir de ahora. Hablar de la construcción de Europa, de un proyecto que comienza a mediados del siglo pasado, después de 2 guerras devastadoras, un proyecto que además aspiraba a construir, a crear unas comunidades democráticas presididas por la solidaridad y conducentes a la paz. Miren, a mí me gustaría, muy brevemente, reparar en algo que muchas veces pasa desapercibido y que un proyecto como el que hoy nos reúne, la construcción de Europa, sirve de claro ejemplo hacia algo, como les decía, que pasa desapercibido. En lo que a mí respecta, me refiero a la manera de hacer universidad. Todos estamos de acuerdo que la universidad juega un papel absolutamente extraordinario, que la ciencia y el conocimiento es la esperanza racional para la construcción de un futuro mejor. Pero muchas veces lo que pasa inadvertido es la manera de hacer universidad. Y miren, en un proyecto como el que hoy nos reúne, la construcción de Europa, me sirve de referente y de ejemplo para compartir con todos ustedes lo que yo entiendo que debe ser la manera de hacer universidad en el siglo XXI. En primer lugar, resulta muy reparador aprender del ejemplo de las comunidades europeas que generación tras generación han logrado urdir pactos y alianzas en torno a la cultura de la no violencia, en torno a la cultura de la no discriminación fanática, que han logrado tejer pactos y alianzas en torno a la importancia que tiene el respeto, la solidaridad, la paz, la moderación. Sí, que nos han permitido estas generaciones tomar conciencia del cuidado de la diferencia, del cuidado de la alteridad, porque está claro que la pacificación de cualquier conflicto comienza por el reconocimiento de la dignidad del otro. Y este proceso empieza cuando aprendemos a escuchar al otro. Y en una sociedad hiperventilada que más se asemeja a un acelerador de partículas, lo que no necesitamos, o no necesitamos tantos estímulos, no necesitamos tanta presión. Lo
que quizá necesitamos es más tiempo para reflexionar, más tiempo para conversar, más tiempo para sumergirnos en ese diálogo silencioso con los libros y tomar conciencia y formar parte de esa comunidad que a través de la interpretación y a través del intercambio de ideas mantienen viva la llama de la cultura. Sí, un proyecto como la construcción europea resulta especialmente revelador, como les decía, porque no solo nos recuerdan la importancia de todos estos valores, sino que también nos recuerdan la importancia que tiene la colaboración. Miren, yo creo y entiendo que los proyectos no solo son grandes por la envergadura de los objetivos que persiguen, sino que además lo son porque demandan la colaboración. Al colaborar estamos reivindicando algo en lo que yo personalmente creo, que es la importancia que tiene la cultura del pacto, del encuentro, la cultura de la confianza, basada en la acción conjunta entre equipos, la cultura de ese diálogo. Es cierto, uno del diálogo siempre sale más enriquecido, más ilustrado, y uno del diálogo, sin duda, siempre sale más humilde. La colaboración alivia el temor a la incertidumbre, la colaboración ensancha el horizonte de nuestra mirada y la colaboración, lo más importante, nos permite impulsarnos hacia el futuro. Por eso es importante no olvidar que gracias a la colaboración, a las alianzas, es posible culminar muchos de nuestros objetivos. Uno tiene la sensación de que somos un cardumen que se mueve y fluye al unísono a través de los siglos y que podemos mejorar si logramos, bueno, pues colaborar y aspirar y abrazar a ese diálogo. Y llegamos al diálogo a través de cultivar el camino del pensamiento. Se suele decir que los caminos del pensamiento cobijan algo misterioso en sí mismos. Uno puede ir hacia adelante o hacia detrás, pero incluso cuando uno camina hacia detrás, siente que va hacia adelante. Sí, y logramos cultivar este camino gracias a una tercera cuestión que marca la manera de hacer universidad y que en buena medida preside proyectos como la construcción europea, el extraordinario papel que tiene la palabra racional y democrática. Gracias a la palabra racional y democrática nos permite entronizar el diálogo como forma del pensamiento crítico que nos hace libres de todo tipo de dogma, imposición y automatización. En esa búsqueda de la verdad a través de la palabra nos permite huir de los dogmas siempre caprichosos, egoístas y arbitrarios y reconocer en ese juego científico la importancia que tiene el disenso sin que por ello signifique dogma o ruptura, división, ni mucho menos la demonización del otro. Está claro que huir de esos dogmas, no podemos olvidar que aquellos que han ido exhibiendo dogmas a lo largo de la historia, mucho me temo que no han dejado un buen recuerdo. Por eso debemos cultivar esa palabra racional y democrática. Me van a permitir que comparta con todos ustedes una bonita reflexión de Pablo Neruda. Hablaba el presidente del espacio iberoamericano, del conocimiento. Y es cierto, Pablo Neruda nos recordaba una frase: salimos perdiendo, salimos ganando. Nos robaron el oro, nos dejaron el oro. Nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Pues bien, las palabras son en buena medida esa palabra racional y democrática la que nos permite cultivar un camino de futuro y de esperanza. Voy concluyendo. Miren, construir Europa. Yo les decía que es un ejemplo de lo que implica hacer universidad. Y hacer universidad, al igual que construir Europa, supone reivindicar valores como la criticidad, la perseverancia, el respeto, la paz, la solidaridad. Afortunadamente, valores, y digo afortunadamente, que se contraponen a la soberbia, a la arrogancia, a la inmediatez precipitada de los juicios, a la sevicia, que no hacen sino pisotear los jardines de la palabra, incurriendo en el desprestigio de la bondad. Por eso, ahora más que nunca, debemos recordar lo importante que es la manera de hacer una institución, en lo que a mí respecta, la manera de hacer universidad y buscar amparo en ejemplos como la construcción de Europa. Pues bien, sigamos haciendo lo que nos une, sigamos haciendo universidad, pero no de cualquier manera. Sigamos haciendo la mejor universidad, aquella que reclama y abraza y reivindica los valores de la ciencia y del conocimiento, aquella que demanda la colaboración y el diálogo y aquella que defiende inequívocamente los ideales humanos que conforman el patrimonio moral de las sociedades a las que nos debemos. Por todo ello y más, muchísimas gracias por formar parte o por
formar una parte tan sustantiva de este anchuroso camino. Quedan oficialmente clausurado este curso. Muchas gracias.